Hola, ¿qué tal chicos? Me da mucho gusto saludarles. El cometido de esta reunión que voy a estar dando todos los miércoles a propósito, yo no sé si esta hora sí les quede bien de acuerdo a las actividades que realizan en la cotidianidad, pero podemos igual agendar, proponer algún otro día, alguna otra hora, para que podamos podernos comunicar mínimo cada 8 días para que te pueda yo ayudar, darte herramientas de la interpretación de los textos y si tienes alguna duda poderla solucionar. Es decir, mi idea es tener un contacto más directo y quizás por este medio, por Zoom, podemos hacerlo. Me parece muy interesante. Bien, pues yo solamente quería comentarte, darte una contextualización sobre el tema de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sabemos de antemano, los sofistas me faltaban, sabes de antemano que tienes que realizar para esta semana un video en equipos. Acuérdense que pues los equipos son aquellos que ustedes propusieron, que dejaron en el anuncio. Les pedí que colocaran el nombre de un filósofo para que yo pudiera identificar quiénes son las personas que están dentro de los equipos. Si hay alguien que falte de equipo, por favor, manden un aviso para que podamos incluirlos y así puedan realizar su actividad bien hecha y a tiempo. Tienes que hacer un video, vuelvo a repetir, tienes que hacer un GIF, algo muy sencillo, ustedes son muy duchos en la cuestión de esas cosas. Entonces, sin más, pues yo voy a hacer una contextualización breve sobre Sócrates, los sofistas, Platón y Aristóteles, ¿sale? Espero no se aburran, voy a manejar cuestiones generales para que puedan comprenderlo de mejor manera. Iniciamos con Sócrates. La diferencia entre Sócrates y todos los filósofos presocráticos es que él ya no va a interrogar sobre dónde está el origen de todas las cosas, es decir, el origen de todas las cosas para los presocráticos, pues ya sabemos, está en un elemento natural, el agua, el fuego, el aire, por ejemplo, ¿no? Y Sócrates no. Sócrates va a retomar prácticamente la filosofía sobre una pregunta fundamental que a él siempre en toda su filosofía le va a llamar la atención, y es la pregunta acerca del hombre. Es decir, ya no preguntemos por la naturaleza, sino ahora preguntemos por el hombre mismo. Ese es un principio fundamental de la filosofía socrática. Recordemos que en Atenas, para entrar a Atenas, estaba esculpida una frase délfica que decía, "Nocete ipsum", o "conócete a ti mismo". Y ese lema, esa frase, a Sócrates le inspiró para realizar su filosofía. Es decir, ese "conócete a ti mismo", decía Sócrates, es el objetivo de toda filosofía. También recordemos que Sócrates no escribe nada. Lo poco que sabemos de Sócrates es por Platón, quien le dedica en todos sus diálogos, le dedica prácticamente a él como homenaje ser el protagonista de todos sus diálogos. Es decir, en la voz de Sócrates, Platón va enunciando su filosofía y vamos a decirlo así, pues es el filósofo de la verdad, el filósofo que profundiza, el filósofo que cuestiona de una manera puntual, es el hombre prudente, es prácticamente quien llega a definir, a poder sintetizar un tema que se está discutiendo en los diálogos. Sócrates, vuelvo a repetir, a partir de lo que nos dice Platón, retoma la reflexión acerca del hombre. Conócete a ti mismo. Y aquí la pregunta es, ¿tú te conoces a ti mismo? Es decir, lo que nos puede ayudar Sócrates a nosotros a interrogarnos hoy en día es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Conocerme a mí mismo significa no mirar fuera, no mirar en este aspecto físico, el rostro, el color de mi piel, mi estatura, mi edad, mi origen, mis apellidos, sino quién soy en el interior. Esto es lo que quiere Sócrates, que vayamos al interior, que vayamos a la conciencia. Él le llama el daimon, es decir, la voz de la conciencia, que podamos descubrir quiénes somos en nuestra interioridad. Y entonces descubrir en la interioridad, en nosotros mismos, que tenemos una instancia que nos permite comprender la realidad. Y esa instancia se llama la razón. Es decir, la razón que habita en el interior humano es la única que nos permite llegar a la verdad. ¿Cómo le hace Sócrates para llegar a la verdad? Dice, hay un método.
lo que los presocráticos no tenían. Los presocráticos no tenían método, y Sócrates inaugura la metodología dentro de la filosofía. Por eso algunos dicen que, estrictamente hablando, el primer filósofo es Sócrates. De ahí en adelante, dice, podríamos hablar de filosofía. Yo no estoy muy de acuerdo con ello. Yo incluso estoy a favor de aquellos que pensamos que incluso en el mito ya hay filosofía, pero bueno, en fin, eso es otra cosa. Pero retomo. El método que va a utilizar Sócrates es el famoso método mayéutico, inspirado en su mamá, que se dedicaba a ayudar a parir niños, es decir, era partera. Y efectivamente el trabajo de la partera pues es ayudar a sacar a luz. Ella no da luz al niño, obviamente, está la mamá. Ella solamente ayuda, ella solamente auxilia, ella únicamente, vamos a llamarlo así, motiva. Entonces, para Sócrates, precisamente, el filósofo debe tener la capacidad de ser un partero, es decir, ayudar a dar a luz, ya no hijos, pero sí a dar a luz las propias ideas que hay en la racionalidad del hombre. Es decir, el método mayéutico en eso consiste, ayudar a parir ideas del otro, ayudar a que el otro tenga un conocimiento propio de las cosas y entonces no caer en un relativismo. Es decir, tú puedes opinar que las cosas son como se te antojen y no dar fundamentos, no dar justificaciones. Lo que busca Sócrates con el método mayéutico es que todo lo que digas tenga una razón de ser. Es decir, que sea algo que piensas, de tal manera que las preguntas que te están realizando te ayuden efectivamente a pensar. O sea, si tú dices, por ejemplo, que el hombre es un animal racional, la pregunta es, ¿por qué es un animal racional? ¿Por qué animal? ¿No? Ah, pues es animal porque tiene instintos, tiene pasiones, ok. ¿Y eso qué le diferencia del animal? ¿El animal también las tiene? Sí. ¿El animal tiene racionalidad? No. ¿Tiene memoria? Etcétera. Entonces, te van planteando una serie de interrogantes y tú vas contestando. Entonces, lo que busca Sócrates es que todo lo que digas tenga un porqué de las cosas, tenga un fundamento, y eso es filosofía. Por eso decimos que el primer filósofo en Occidente es Sócrates. Y por eso se le acusa y por eso se le lleva ante la justicia ateniense, porque precisamente sus rivales eran los sofistas, ¿no? Entonces le acusan a Sócrates de enseñar cosas negativas a los jóvenes. Le acusan por pervertir a la juventud, ¿no? ¿Y por qué le acusan de ello, de pervertir a la juventud? Porque los hace pensar, pensar por sí mismo. Es decir, no había una persona que pudiera confrontar las formas de gobierno, la política, la sociedad, la religión de la época. Entonces Sócrates cuando dice, hey, vayamos al interior humano, vayamos a la conciencia de sí, vayamos a la razón y entonces critiquemos, analicemos, dice, eso es pervertir a los jóvenes, ¿no? Es decir, obliga a Sócrates a que los jóvenes no piensen que todo es porque los dioses así lo quieren. Es decir, que si en la política nos va mal porque hay corrupción, porque hay no, no es por eso, es porque los dioses han decidido que así vivamos. Entonces, por eso se le acusa por pervertir a la juventud, pero también por enseñar a dioses falsos. ¿Por qué? Porque Sócrates siempre promovía la idea de que en el hombre, en el interior del hombre habita el daimon, la voz de la conciencia. Es decir, este daimon que es, ¿cómo explicarlo? Es este Dios que al mismo tiempo te muestra lo bueno y te muestra lo malo. Entonces, que el ser humano ya no depende de la bondad con los dioses, sino que el ser humano es capaz de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es daimon. ¿A qué suena? Demonio. Por eso se dice que lo acusan por enseñar nuevos dioses o por ir en contra de los dioses. Pero a lo que estaba haciendo referencia Sócrates es a la capacidad que tiene el hombre de diseñar su propia vida, su propia existencia, de hacer de su propio destino y no confiar en el destino de los demás. Y por eso, precisamente por eso, acepta beber la cicuta. La cicuta es esta bebida que toma Sócrates y que pues decide quitarse la vida, porque había caído en las manos de los corruptos, en la mano de los atenienses. Entonces dice, más vale padecer una injusticia, ¿no? Más vale padecer una injusticia que cometerla. Es decir, dice Sócrates, pues ni modo, este es mi destino, estoy aquí, más vale vivir una injusticia que cometerla, ¿no? Es decir, lo fundamental del hombre es que su conocimiento le llegue a ser bueno,
Para él dice, no hay personas buenas y malas, sino sabias e ignorantes. ¿Quién es el sabio? Ah, aquel que se porta bien, aquel que es justo, aquel que es pacífico. Esa es una persona que conoce, esa es una persona de bien. Es decir, Sócrates identifica conocimiento con virtud, conocimiento con bondad, con belleza. Vuelvo a repetir, para Sócrates no hay buenos ni malos, sino ignorantes o sabios. Y el sabio lo identifica con una persona recta, virtuosa. El ignorante, pues, es aquel que no sabe, que es un inmoral, que es un antiético, ¿no? Digámoslo así, que para Sócrates lo importante es saber, conocer qué es lo bueno y entonces vivir con ello, con esa coherencia de vida. Ese es Sócrates. Y por eso algunos filósofos posteriores, como el mismo Nietzsche, lo va a criticar y va a decir, ese Sócrates es un cobarde, es un decadente. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no pudo defenderse ante las acusaciones que se le hacían? ¿No? Es decir, ¿por qué probar la cicuta? ¿Por qué no desafiar? ¿Por qué no defender? ¿No? Entonces, recibe ciertas críticas Sócrates, ¿no? Yo no sé tú qué opines. No sé tú qué opines. Es muy interesante el planteamiento de Sócrates, pero podría tener sus límites, ¿no? Sus rivales son los sofistas, recuerden. Los sofistas son todos aquellos educadores que en su momento en la Grecia antigua cobraban por enseñar. ¿Y a qué se dedicaban? Se dedicaban ellos a enseñar, a persuadir. Recuerden que en esa época en Grecia había una participación activa en la polis, en la política. ¿Por qué? Porque se hablaba de una forma de gobierno en la cual los atenienses se reunían en las plazas y analizaban las problemáticas. Entonces, como eran debates para buscar el bien común de la sociedad, pues obviamente se necesitaba de la retórica, se necesitaba demasiado de la argumentación. Entonces, la retórica, los sofistas formaban en la retórica para engañar, para persuadir, para convencer a los interlocutores. ¿Quiénes únicamente podían pagar eso? Pues la clase privilegiada. De tal manera que solamente unos cuantos eran los que dominaban en las disputas argumentativas. Y esto era interesante porque al final de cuentas el chiste no era mostrar una verdad y no era optar por la justicia, por el bien común de la gente, sino por los propios intereses, pero se veía disfrazado en el lenguaje, en la argumentación y en la retórica. De tal manera que los intereses propios de un orador, pues no se veían porque se adornaba el lenguaje y se manipulaba en el pensamiento a los interlocutores. ¿A qué nos suena eso? Nos suena muy actual, ¿no? Todavía muchos políticos, incluso en la publicidad misma, se usan muchos, por eso le llamamos sofismas, falacias, es decir, argumentos que aparentemente son correctos, pero en el fondo sabemos que son mentiras. Los principales sofistas de esa época eran Protágoras, Gorgias y Calícles. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de todo lo que existe. Si yo soy la medida de todas las cosas, entonces prácticamente caigo en un relativismo absoluto. Decir que yo soy la medida de todas las cosas significa que el mundo es como yo quiero, que la vida es como yo quiero, que la moral es como yo quiero, y entonces cada quien tiene su propia verdad. Y así no se puede dialogar. Dice Protágoras, todo es relativo, todo. El problema es que esta misma afirmación, decir todo es relativo, es relativa. Es decir, es algo más. Entonces, los sofistas no aspiran a una verdad, no aspiran a un conocimiento, sino que nos dejan en un relativismo insalvable. ¿A qué nos suena? Al mundo actual. En el mundo actual somos demasiado relativistas. No nos interesa profundizar, no nos interesa conocer, no nos interesa dar fundamentos. Cada quien lo que diga es verdad, ¿no? Cuidado con esos pensamientos, jóvenes. Gorgias es el gran escéptico antiguo. Es decir, él duda de todo. Gorgias duda absolutamente de todo. Si Dios existe, qué bueno. Y si no existe, también. O sea, no me interesa. ¿Por qué? Dice Gorgias. No me interesa porque ni tengo los elementos para decirte que existe, ni tampoco tengo los elementos para decir que no existe. Pues total, si quieres creer, cree, y si no, no. O sea, somos escépticos, ¿no? Y Calicles lo aplica en la parte de la ética y la moral. Antes de Darwin, Calicles ya decía, la ley del más fuerte se impone.
¿Quién necesita verdaderamente de las reglas, de las leyes, de las normas morales, de las normas políticas? ¿El fuerte? ¿El gobernante? ¿Quien tiene dinero? ¿Él la necesita? No, la necesita el pobre, la necesita el vulnerable. ¿Para qué? Para que este que tiene el poder no se aproveche del mismo para poderlo humillar y aplastar su dignidad. Realmente el gobernante no las necesita. Al contrario, él las diseña para que en el momento que él quiera, las violenta, las viola, pues pasa sobre ellas con tal de obtener sus propios intereses. Ese es el sofista. Estos son los sofistas. Y con estos está peleado Sócrates. Y estos son los que lo llevan al matadero a Sócrates. ¿Por qué? Porque él apostaba por la verdad. Apostaba por desarrollar pensamiento crítico mediante la mayéutica. Obviamente a los sofistas les estorbaba. Imagínate tú, él tratando de cuestionar, de interrogar sobre problemas fundamentales del hombre, y los sofistas, pues como no tienen fundamentos, llegaba el momento en que ya no podían responder a las interrogantes porque era puro rollo, era pura retórica vacía, absurda, nefasta. Entonces, pues por eso lo quitan del camino, ¿no? Hasta aquí Sócrates y Platón, ¿no? Espero que no estés teniendo ninguna duda. Y podemos pasar ahora a hablar de Platón, que es un tema más complicado. Platón, que es prácticamente discípulo de Sócrates, eh, solamente voy a abordar algunas temáticas, ¿no? La primera de ellas es su visión de hombre. Para Platón, el hombre es una dualidad, cuerpo y alma. Cuerpo y alma están completamente separadas. Es decir, para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Qué significa que el cuerpo es la cárcel del alma? Significa que el cuerpo es la instancia de los placeres, de los instintos, de las pasiones, de las perversiones. El alma es la razón, es el pensamiento, es la inteligencia. Entonces dice que la inteligencia está atrapada en un cuerpo vicioso, placentero, ¿no? Lujurioso, si tú quieres. Decir que el cuerpo es la cárcel del alma significa que para Platón el cuerpo es un obstáculo para crecer, es un obstáculo para aprender. ¿Por qué? Porque se envicia, como están los placeres, se envicia el cuerpo y no le permite a la inteligencia desarrollarse. Es decir, si para mí es un placer estar en el Xbox o en los videojuegos 3 horas diarias, pues mi cuerpo tiene esa pasión, tiene esa emoción, tiene ese disfrutar de ese instinto, de las imágenes, de los movimientos, y entonces dices, ¿tengo tarea? Pues luego lo hago. ¿Tengo que estudiar? Luego lo hago. ¿Tengo que hacer esto? Luego lo hago. Es decir, la razón está presa dentro del cuerpo, de los instintos del cuerpo, y no es libre para buscar la verdad, para buscar el conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano opta por los placeres del cuerpo, ¿no? Por eso, para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Y el alma tiene que liberarse de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque Platón parte de una idea casi religiosa y dice que el alma humana habitaba ya desde siempre, desde la eternidad, en un mundo perfecto, que le llama el mundo de las ideas, o en griego el topus uranus. El topus uranus es ese mundo celestial, ahí donde estábamos desde siempre, pero para pagar por una especie de culpa, caímos al mundo, y dice Platón, es lo peor que nos pudo haber pasado a los humanos, porque al caer en el mundo caímos en un cuerpo, y al caer el cuerpo, sus vicios, sus placeres, su estructura del cuerpo, nos hizo que nos olvidáramos de ese mundo, ahí donde estaban las ideas perfectas de bien, de belleza, de justicia, ¿no? Entonces, al ya no estar en ese mundo, pues se nos olvidan las cosas, se nos olvidan. Entonces dice Platón, pues realmente el conocimiento que tienes de las cosas en el mundo visible, en el mundo sensible, no son más que meras copias. ¿Por qué? Porque dice Platón, conocer es recordar. ¿Recordar qué? Pues porque él piensa que en este otro mundo, vuelvo a repetir, ya estaba todo el conocimiento, todas las cosas, todo lo que nosotros conocemos, ya estaba en ese mundo. Que la justicia, que la paz, que la virtud, que la belleza, que el árbol, que la manzana, que la planta, que la mesa, esas ideas ya estaban allá. Al caer al mundo, se nos olvida por caer en un cuerpo. Entonces, lo único que hacemos en el mundo es recordar aquellas cosas que estaban allá. Dice Platón, en el mundo sensible hay meras copias. ¿Qué significa meras copias? Por ejemplo,
Este es un control de televisión, esto, físicamente hablando. Dice Platón, esto es una copia de lo real. ¿Qué es lo real? Su concepto, muchachos, su concepto. Es decir, que tú no necesitas tener el control aquí para decir que esto es un control. O sea, tú desde niño, según Platón, o desde la etapa que sea, tú tienes ya un concepto de control. Entonces, no necesitas ver el control, palpar el control para saber lo que es. Ojo, esto es una copia porque es la materialización de una idea. Es decir, alguien cuando se inventó esto dijo, un control, una serie de botones que puedan prender la televisión, que el volumen, que no sé qué tanto, ¿no? Ya lo está ideando, tiene el concepto. Esta es la materialización de un concepto. Es decir, ¿qué significa esto? Que tenemos ideas y que la materialización de las ideas son copias. Entonces dice, en el mundo hay puras copias. Si yo, estoy viendo este control, pero también puedo ver este celular. Este celular es una copia del concepto celular. Primero tuvo que haber sido porque alguien lo tuvo en una idea de él y le llamó celular. Entonces, no necesito ver este celular, puede ser otro celular de otra marca, de otro tamaño, de otro color, y sin embargo es el celular. ¿Por qué? Porque tengo el concepto. A eso se le llama idealismo en Platón. Idealismo. También puedo decir de este libro. Es un libro viejo, pero es un libro al final de cuentas. Entonces, yo sé que es un libro porque yo tengo el concepto del libro en mi cabeza. Entonces, puede ser este libro, puede ser cualquier otro libro. Y es libro. ¿Por qué? Porque tengo el concepto, tengo la idea. Entonces, ese es el idealismo de Platón. Ese es. Y por eso es que en el mito de la caverna, lo que él trata de representar precisamente es que hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible es el mundo de la opinión, el mundo donde todos viven en sombras, ¿no? Es decir, viven bajo mentiras, viven bajo discursos, pero no son capaces de despertar a la luz, de conocer lo que realmente son las cosas. Entonces, el papel de la filosofía en Platón es que nosotros podamos acceder a las ideas para que salgamos de conocer meras copias, es decir, meras cosas materiales, meras cosas empíricas. Lo importante es tener ideas, tener conceptos claros en la cabeza. Ese es el idealismo platónico y espero que lo entiendas en esta muy, muy breve reflexión, ¿no? De tal manera que Platón decía, pues el único que lucha porque el alma se separe del cuerpo, dice, pues es el filósofo, porque tiene amor a la sabiduría, porque trata de ir más allá, porque además es un ser virtuoso, ¿no? Él para hablar de la virtud y de la moral, ocupa una analogía o una alegoría entre un caballo negro y un caballo blanco. El caballo negro representa el cuerpo, las pasiones, los instintos, las perversiones, y el caballo blanco es la razón, es la inteligencia. Quien lleva el carruaje es el hombre. Entonces, de pronto, si el caballo negro va más adelante, va a provocar que el carruaje se desborde, se tire, y hace que el hombre que lo va manejando, pues se vaya por el camino de los instintos, de las pasiones, de las perversiones. Pero allí él nunca va a llegar a la verdad, nunca va a poder contemplar las ideas, sino se va a quedar en meras opiniones, se va a quedar en una mera vida placentera, gozosa e instintiva. Pero si se deja llevar por el caballo blanco, entonces sí puede acceder a la verdad. Entonces, ese es el idealismo de Platón, y va a decir, vuelvo a repetir, que el filósofo dice, el gobernante debe ser filósofo. No que el filósofo sea gobernante, el gobernante debe ser filósofo, es decir, alguien que piense, alguien que luche por comprender y conocer la verdad, alguien que opte por ir más allá de lo que a simple vista se ve y que pueda él salir de este mundo sensible para poder llegar al topus Uranus, ahí donde podemos contemplar la idea de bien, de belleza, etc. Sencillamente este sería Platón. Aristóteles es complicado y Aristóteles pues es discípulo de Platón. Es el discípulo incómodo de Platón. ¿Por qué? Porque prácticamente va a estar en contra de prácticamente toda su teoría. Por ejemplo, para Aristóteles el hombre es cuerpo y alma, sí, pero cambia. ¿Por qué cambia? Porque el alma es principio vital, pero necesita del cuerpo para ser. Es decir, para Aristóteles, él tiene una frase que dice, en la metafísica, dice, no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos.
Es decir, el cuerpo tiene dignidad. El cuerpo no está de adorno. El cuerpo no es que sea la cárcel del alma. El cuerpo no está por accidente. Es decir, el alma, que es la parte vital del hombre, es lo que provoca que el hombre mueva sus manos, mire, camine, quiere ir al baño, etcétera. Es decir, es motor de la vida, es motor de la existencia el alma. Entonces, es fundamental el cuerpo. ¿Por qué? Porque la sensación del mundo, todo lo que yo puedo comprender y conocer de la realidad, la puedo palpar con los sentidos. Es decir, Aristóteles afirma que hay dos tipos de intelecto, un intelecto pasivo y un intelecto activo. ¿Cuál es el intelecto pasivo? Todo aquel que proviene del exterior y que el cuerpo lo puede vivenciar. Es decir, tú ves un fenómeno, lo estás viendo, lo estás captando. Es decir, el primer momento de contacto con la realidad lo tenemos mediante el cuerpo. Y el cuerpo va informando todas esas sensaciones, percepciones, va informando a la inteligencia. Y la inteligencia, que es el conocimiento activo, utiliza todo lo que el cuerpo le informa, todo lo que los sentidos le informan para hacer ciencia, para hacer filosofía, para hacer arte. Es decir, cuerpo y alma se necesitan fundamentalmente. La filosofía de Aristóteles se conoce como hilemorfismo. ¿Por qué hilemorfismo? Porque habla que todo está compuesto de materia y forma. Y efectivamente, la materia, hablando del hombre, cuerpo, alma, la materia es el cuerpo, son nuestros sentidos, lo que palpamos, esa es la materia. Como también podemos decir, esto tiene materia y forma. Su materia es de lo que está hecho, el plástico, el color, esto. Pero todo tiene una forma, dice Aristóteles. En el caso del hombre, su forma es el alma. Es decir, la esencia del hombre es el alma, su ser. ¿Esto qué es? Es un control. ¿Por qué lo decimos? Por su constitución física, que es la materia, pero también esto tiene un concepto, control. Es decir, para Aristóteles no se puede separar la materia y la forma como en Platón. Es decir, no solamente existen ideas. El concepto, la idea de algo, ya está presente en su materialidad. Entonces, a eso se le llama hilemorfismo, pero también se le llama realismo a la filosofía de Aristóteles. ¿Por qué? Porque va a la realidad, por eso realismo. O sea, él afirma que en las cosas está el ser, está la esencia de las cosas. Entonces, hablábamos del hilemorfismo, ¿no? Porque también dice Aristóteles que la realidad está compuesta de sustancia y accidente, que es lo mismo que hablar de materia y forma, pero para irlo explicando más. La sustancia de esto, ¿qué es? ¿Qué es un celular? ¿Qué son los accidentes? La marca, el color de lo que está hecho. Hablando del hombre, Toño, yo soy Toño Mondragón. Yo tengo una esencia, un ser, esa es la sustancia. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mis valores, mis ideales, mis sueños. Esa es la sustancia. El accidente es el color de mi piel, que tengo barba, que tengo pelo negro, que estoy chaparrito, porque estoy chaparrito en vivo, ¿eh? Pero si yo me pintara el color de cabello amarillo, no dejaría de ser Toño Mondragón. Sigo siendo José Antonio Mondragón. Si me quitara la barba, sigo siendo José Antonio Mondragón. Es más, me pueden quitar un brazo ahora que me lesioné el brazo, que me fracturé la muñeca, el radio. No por eso dejo de ser Toño. Puedo, no sé, no lo sé, operarme y que mis ojos ya no sean cafés, sino sean verdes. Sigo siendo Toño, porque esos son accidentes. Esos son los modos del ser, ¿no? Y también es hilemorfismo, porque dice él, todo está en acto y en potencia. Es decir, nos recuerda la polémica de Heráclito y Parménides. Parménides decía que todo es inmutable, que nada cambia, que todo permanece igual. Y Heráclito decía, todo fluye, todo cambia, todo se transforma. Lo que hace Aristóteles es hacer una síntesis de estos dos pensamientos y dice, todo está en acto y en potencia. Es decir, ahorita yo estoy en acto, es decir, estoy dialogando contigo mediante este video para hablar de estos filósofos, de los cuales vas a hacer tu actividad.
Pero va a llegar el momento en que ya me voy a guardar silencio y terminar, y entonces estoy en potencia de terminar esta sesión. Cuando termine la sesión, estoy en acto. ¿Por qué en acto? Porque pues ya terminé. Estoy en potencia, fíjate, estoy en potencia de levantarme e ir al baño. Cuando termine la sesión, me voy a levantar y voy a ir al baño y voy a estar en acto. Tú ahorita estás en potencia. ¿En potencia de qué? De terminar preparatoria. Cuando termines preparatoria y te den tu certificado, estarás en acto. Terminé preparatoria y aquí está mi certificado. Pero inmediatamente estás en potencia de ingresar a una universidad. Cuando entres a esa universidad, estás en acto, pero estás en potencia de terminar la carrera. Y cuando estés graduándote, estarás en acto. Y así sucesivamente, hasta llegar a la muerte, ¿no? Es decir, tarde que temprano vamos a morir, que sería el acto por excelencia, ¿no? Ese es, ese es Aristóteles. Digo, en cuanto al conocimiento. Podemos hablar también de su ética, que es muy interesante, la ética eudemonista, donde nos dice que el fin último del hombre es ser feliz. Es ser feliz. ¿Y quién es feliz? El hombre virtuoso, el hombre prudente, que no vive ni en excesos ni en defectos. Un ejemplo, en una fiesta. ¿Qué significa vivir en defecto? Que vas a una fiesta y estás con tu jetota, aburrido, aburrida, ya te quieres ir, te ofrecen refresco, no quieres, te ofrecen una chelita, no quieres, nada quieres. ¿A qué vas? La fiesta es alegría, es gozo, es vivir en defecto. Pero el exceso, no, hombre, una chelita, dos chelitas, tres, cuatro, no, hombre, 5 cartones, 3 cartones, 2 botellas de whisky, 2 de tequila, no, hombre, te embruteces y haces cada idiotada. Y que vas a platicar con la que te gusta, quieres hacer show ahí con ella, te manda la fregada, la cruda moral al otro día, o eres de los tipos de, estás bien pedísimo y ya agarras el auto y te quieres ir a Acapulco y quieres ir a ver a no sé quién, y ve las consecuencias que puede suscitar eso. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Ser feliz significa ser equilibrado. Es decir, por supuesto que te tienes que ubicar de acuerdo al contexto en que estás en una fiesta. Entonces te vas a divertir, vas a escuchar música, vas a bailar, vas a cantar. Si tú quieres, bueno, en tu libertad, pues puedes beber, pero con límite. Ese es el equilibrio, con límite. No vas a estar de aburrido, etcétera. Vas a bailar, etcétera. Eso es ser feliz. O estar en clases. ¿De qué sirve que entres a una clase y vas a estar con tu jetota, aburrido, durmiéndote? Eso es defecto. Pero también no puedes estar en una fiesta, que sería un exceso. El contexto te ubica para que tú seas feliz. En una clase que vas a aprender cosas, a trabajar el pensamiento, para poder obtener una propia manera de pensar. Entonces se supone que estás atento, que no usas celular, o sea, eso es lo propio. Pero es defecto si solamente te dedicas a eso. O sea, mínimo te tienes que divertir, te tiene que apasionar, te tiene que ilusionar. Si no hay eso, ¿qué feliz vas a ser? Eres un infeliz, ¿no? Esa es la ética, la ética eudemonista, donde el fin último del hombre es ser feliz. Y solamente el que es virtuoso lo puede ser. Espero que estas ideas te ayuden a poder realizar tu actividad. Podemos seguir hablando de las causas en Aristóteles, son 4 causas, que sería la causa inicial o la causa eficiente, por ejemplo, digámoslo así, pongamos el ejemplo del panadero, la causa eficiente pues es el panadero, el que sabe hacer pan, ¿no? La causa material pues son los elementos con los cuales hace el pan, el huevo, la harina, el azúcar, la levadura, etc. La causa, esa es la causa material. La causa formal es qué pan concreto vas a hacer. Una concha. Ah, esa es la causa formal, la concha, que no es igual que el panqué, que no es igual que, no sé, que el bolillo, que la telera, sino es la, la concha, que lleva su quítar, que lleva la levadura, que se utilizan tanto número de huevos. Esa es la parte formal, la causa formal. Y falta la causa final. ¿Cuál es la causa final? Es decir, para lo que fue hecha. ¿Para qué fue hecha?
Pues para comerla, para degustarla, para disfrutarla, para alimentarte. Esa es la causa final. Entonces dice Aristóteles, todo está conformado por estas cuatro causas, todo. ¿Cuál es la causa eficiente de nosotros? Espermatozoide, óvulo de mamá y papá. ¿Cuál es la causa material? El espermatozoide, el óvulo, ¿no? Porque causa eficiente, papá, mamá. Causa material, óvulo, espermatozoide. Causa formal. La forma es la esencia, es el ser. Yo, Toño Mondragón, que soy diferente a ti, muy, muy diferente a ti, ¿no? Completamente. Esa es la causa formal, mi esencia, mi ser propio. Y la causa final, ¿para qué fui hecho? Para ser feliz. Bien, pues muy rápido, este es un video de contextualización, espero que te sirva, espero que no te aburra y te vuelvo a repetir, mi idea es que un día por semana tengamos este tipo de sesiones para que podamos discutir, analizar y escuchar tus dudas. La idea es que saques buenas notas, pero que también te lleves un buen aprendizaje de este curso y que no te estés lamentando por tenerlo dentro de tu tira de materias. Ánimo, que estés muy bien, te deseo éxito y con todo, ¿eh? Con todo en el curso. Cualquier duda estoy al pendiente, no veo dudas, no veo tantos mensajes de correo electrónico, muy poquitos se comunican conmigo y espero que las retros, así como te las estoy haciendo, pues te quede claro. En un momento dado en que no estés de acuerdo, pues lo platicamos, lo comentamos, ¿sale? Cuídate mucho. Excelente semana, fin de semana, sé feliz.